Mira, nosotros desde el momento de la inscripción de este sindicato que promocionó Pedro Castillo, dijimos que su inscripción había sido haciendo uso y abuso del derecho, había sido una inscripción express y que tenía toda una motivación política, incluso totalizadora, en el sentido de que pretendían ingresar a las distintas esferas de gobierno, a los distintos sectores del gobierno. Y es cierto que sus dirigentes fueron funcionarios del Ministerio de Educación, fueron integrantes de distintos directorios de beneficiarios en distintas regiones del país, fueron incluso ministros de Transportes y Comunicaciones, ahí está Francisco Silva, profesor integrante de FENATE, han terminado como colaboradores eficaces, claro, caso Bruno Pacheco, han terminado como de personas que mochan el sueldo de sus trabajadores, caso de Edgar Tello, han terminado vendiendo pruebas para nombramiento, caso Lucinda Vázquez, y podemos señalar más casos de gente que pertenece a esa organización. Lo cierto es que han sido gobiernos junto con Pedro Castillo, y lo único que han demostrado es incapacidad para gestionar, corrupción y el uso arbitrario de la normatividad en su beneficio. Han querido, a partir de ser gobierno, destruir al SUTEP, apoderarse de la entidad previsional de los maestros, de Pedro Castillo, Ministerio de Trabajo anula inscripción de FENATE Perú. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo anuló la inscripción de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, FENATE Perú, que le pertenece al golpista expresidente Pedro Castillo. Declarar de oficio la nulidad de la constancia de inscripción de la FENATE Perú, de conformidad con lo desarrollado en el quinto considerando de la presente resolución, así como los actos administrativos emitidos con posterioridades. Se lee en el documento al que accedió Perú 21. El recurso fue presentado por Jorge Luis Estela Briones, quien advirtió que, al momento de que el sindicato se constituyó, ninguno de los representantes de las organizaciones sindicales conformantes contaba con autorización de sus respectivas asambleas generales para integrar esta nueva federación. El Ministerio de Trabajo explicó que la exigencia de la aprobación por parte de la Asamblea General como condición previa para la constitución de una federación de servidores civiles constituye la expresión de la dimensión objetiva de la libertad sindical, en tanto garantía de su ejercicio democrático, es decir, la organización vulneró el mencionado requisito. Como se recuerda, FENATE Perú fue fundado por Castillo y registrado como sindicato por el ex titular de la cartera de trabajo Iber Maraví. El 23 de julio del 2021, días antes de que el profesor rural jurara al cargo de la presidencia, FENATE Perú solicitó su inscripción. El 30 de julio, 2 días después de que el aspirante a tirano asumiera como mandatario, su gobierno oficializó la inscripción de su sindicato. El Ministerio de Trabajo anuló la inscripción de la FENATE Perú, sindicato fundado por el expresidente Pedro Castillo. La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana tomó la decisión al considerar que no se cumplieron con los requisitos para su inscripción. El tiempo ha transcurrido y ha quedado aprobado por el mismo Ministerio de Trabajo, por esta resolución emitida anulando este error, que realmente se violentó la ley al no considerar a las bases, a los maestros, que supuestamente son parte de esta organización. Como se recuerda, la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, FENATE Perú, vio la luz durante el gobierno de Pedro Castillo. Y es que apenas 2 días después de que Castillo asumiera como mandatario, el sindicato recibió oficialmente su inscripción. En el gobierno FENATE ha sido cogobierno, han sido funcionarios del Ministerio de Educación, han sido funcionarios del Ministerio de Trabajo. Ahí tenemos a Francisco Silva, juzgado del país. Ahí tenemos a Bruno Pacheco, colaborador eficaz. Ahí tenemos al mismo congresista Tello, mochasueldos. Y como favor con favor se paga, desde la caída de Pedro Castillo por su fallido golpe de Estado, el sindicato ha tenido una activa participación en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, promoviendo incluso la denominada Toma de Lima. Y hoy, en el desarrollo de este gobierno, lo que simplemente hacen, porque son marginales, es montarse en el malestar, en el hartazgo de la población y agudizar los conflictos, agudizar el sector. Se trata de una organización cuestionada por sus vínculos con el Movadef y que utiliza la bandera de la lucha por la educación para lograr sus fines políticos. La educación, lejos de incrementar su presupuesto, tal como lo señala la Constitución, ha disminuido su PBI el año 2023. Y eso fue el accionar de esta organización que dice que representó a los trabajadores y que fomentó
el desarrollo de la educación, y eso es una absoluta falsedad. Han contribuido al retroceso y a la desatención de este sector clave en el país. Cabe mencionar que el Ministerio de Trabajo otorgó 15 días de plaza para que la FENATEP presente un recurso de reconsideración ante esta inminente anulación de su inscripción. Había sido una inscripción express de Edgar Tello y de otros integrantes del Congreso de la República que forman parte de la bancada magisterial y que fue reconocida durante el inicio del periodo del expresidente Pedro Castillo por el exministro de Trabajo Iber Maraví. De este tema hablamos con Luis Castro, secretario general del SUTEP. Señor Castro, buenas noches, bienvenido a Exitosa. Katiuska, Pedro, muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Muy buenas noches. Finalmente se declaró nula esta inscripción de FENATE Perú en el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué reflexión le merece? Porque entiendo que siempre estaban en discrepancia con ustedes. Mira, nosotros desde el momento de la inscripción de este sindicato que promocionó Pedro Castillo, dijimos que su inscripción había sido haciendo uso y abuso del derecho, había sido una inscripción express y que tenía toda una motivación política, incluso totalizadora, en el sentido de que pretendían ingresar a las distintas esferas de gobierno, a los distintos sectores del gobierno. Y es cierto que sus dirigentes fueron funcionarios del Ministerio de Educación, fueron integrantes de distintos directorios de beneficiarios en distintas regiones del país, fueron incluso ministros de Transportes y Comunicaciones, ahí está Francisco Silva, profesor integrante de FENATE, han terminado como colaboradores eficaces, claro, caso Bruno Pacheco, han terminado como personas que mochan el sueldo de sus trabajadores, caso de Edgar Tello, han terminado vendiendo pruebas para nombramiento, caso Lucinda Vázquez, y podemos señalar más casos de gente que pertenece a esa organización. Lo cierto es que han sido gobiernos junto con Pedro Castillo, y lo único que han demostrado es incapacidad para gestionar, corrupción y el uso arbitrario de la normatividad en su beneficio. Han querido, a partir de ser gobierno, destruir al SUTEP, apoderarse de la entidad previsional de los maestros de rama magisterial, y felizmente por obra y presión de los trabajadores y afiliados, estos intentos fracasaron. Hoy el tiempo nos da la razón y lo que decíamos queda corroborado por el mismo Ministerio de Trabajo. Y aquí también hay que hacer una reflexión. En ese entonces, los funcionarios del Ministerio de Trabajo, no sé si serán los mismos, actuaron agachando la cabeza y obedeciendo la presión del gobierno y violentando la normatividad. Porque lo que dice la resolución que anula la inscripción o el rol del sindicato marginal es que no se ha respetado un aspecto sustantivo de la ley. Y una cosa tan enorme no ha podido ser tan desconocida por aquellos funcionarios que viabilizaron ilegalmente esta inscripción. Claro, Hoy, pero profesor Castro. Las cosas se subordinan a la ley. Claro, pero profesor Castro, más allá de las formalidades, o formalidades más, formalidades menos, que no cumplir el FENATEP para que pueda mantener el registro de ese sindicato, lo cierto es que ese sindicato surgió ante el descontento que existía dentro del SUTEP. Pedro Castillo logró liderar y encauzar ese descontento que tenían contra la dirigencia del SUTEP, que es el único sindicato válido hasta el momento en el país. ¿Por qué no también reflexionar sobre cómo se está conduciendo ese sindicato de docentes? No solamente celebrar sobre la decisión que acaba de tomar el Ministerio de Trabajo de dejar sin efecto el registro de ese sindicato de Pedro Castillo. Mira, Pedro, primero no es una celebración, es el reconocimiento del comportamiento administrativo ante la ley. Segundo, nosotros hemos entendido, reconocido nuestras deficiencias y nuestros errores como sindicato el 2017. Estamos en 2023, 6 o un poco más años, y encontramos una realidad inobjetable. Un sindicato que tiene más de 300.000 afiliados, que hoy tiene la confianza y credibilidad de los maestros y auxiliares y la opinión pública en el país, y que ha demostrado que sabe desarrollar su actividad en marcos de convivencia, de diálogo y defendiendo la democracia. Entonces, nuestra rectificación ha sido importante para recuperar ese espacio que en algún momento se dispersó. Entonces, y reconocemos que lo que hemos venido haciendo desde el 2017 ha sido correcto, y en ese camino nos ratificamos decididamente, de contacto y comunicación con la gente, de información, de defensa, de ampliación de derechos de los trabajadores, de defensa de la educación pública, gratuita, universal y de calidad como responsabilidad del Estado. He ahí la explicación para señalar de que el SUTEP, en atención al 2017, hoy está en una situación absolutamente diferente. Señor Castro, ¿y cómo están trabajando para fortalecer las bases? Porque es cierto que en algún momento, cuando hemos habilitado líneas telefónicas, hemos recibido denuncias de profesores que no están contentos con esta gestión, lo que podría generar que surja otro sindicato que también busque ser oficial, como es el caso del FENATE Perú. Desde ese punto, ¿cómo vienen ustedes trabajando para que todos sientan esa satisfacción y respaldo? Hay una reflexión sencilla, Katiuska. O sea, nosotros evaluamos, reconocemos un error, y nuestro actuar tiene que estar de forma decidida en no repetir el error, porque ya no tendríamos justificación para nuestro actuar. Hoy desarrollamos en el país una labor de esclarecimiento, porque mucha desinformación ha habido,
de contacto, comunicación e información a los maestros sobre qué venimos haciendo, qué venimos logrando en beneficio de la educación y los derechos de los trabajadores. Y asumimos una labor de defensa de la educación pública. Por ejemplo, cuando decimos Estado, la Constitución dice, artículo 16, 6% del PIB para educación. Asegura ese porcentaje. Estado, es tu responsabilidad la defensa de la escuela pública, el potenciamiento, el financiamiento a efecto de asegurar su atención y acabar con los problemas que el sector enfrenta. Ese camino, ese comportamiento, ese acompañamiento permanente con el magisterio es el que hoy nos ubica en una situación que no vamos a descuidar, que consideramos importante mantener y al contrario profundizar para evitar la aparición de otras organizaciones que conforme la libertad sindical, derecho constitucional establece es factible, pero que va a funcionar en la medida que nosotros fallemos. Nosotros nos comprometemos a no fallar y no equivocarnos. Claro, Se les acabó el tiempo tras esta falta. ¿Crees que no tienen más credibilidad tras la situación con Castillo? Te invitamos a dejar tus opiniones, a suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.